Bueno, muy buenos días hermanos. Bueno, antes de comenzar el tema de la enseñanza, quiero invitarlos para que miremos el siguiente video que me pareció muy interesante porque va muy de acuerdo a lo del tema que vamos a hablar el día de hoy. Así que por favor estén muy atentos, es muy corto y que realmente pues edifique nuestra vida. Amén. Aunque los fieles de la iglesia Berea esperaron hasta anoche, finalmente no se fueron al cielo. Jesús no vino a raptarlos y ahora muchos no saben qué hacer, como este hombre, quien asegura que su mujer está inconsolable. Ella es un engaño. Ella esta mañana me preguntó que si ya los cuerpos estaban, ya habían subido, que si la vestidura estaba en el suelo, porque ella no está bien ahora mismo. Para colmo de sus desgracias, la gran mayoría se quedó en la miseria, porque vendieron sus casas, sus ropas, sus electrodomésticos y todas sus propiedades. Y lo que consiguieron en dinero supuestamente se lo habrían entregado a su pastor, según algunos de ellos. Yo estaba de viaje y cuando regreso pues encuentro a mi esposa que ya había vendido todo. Estamos en la quiebra. Iremos a la Nueva Jerusalén. Precisamente el pastor había grabado este mensaje hace 2 días para despedirse de todos y desde entonces no se sabe nada de él. Por eso, decepcionados, los familiares de los miembros de la iglesia fueron a su casa, según algunos de ellos, para que les devuelva su dinero. Estamos muy enojados con el pastor porque nos despojamos de todas nuestras pertenencias, sin dinero, sin nada, porque supuestamente era rapto y no nos llevábamos nada de material. Las autoridades tampoco saben nada de él. El pastor no hace una presencia permanente en el lugar, sino se comunica con ellos también de manera virtual. Algunos de los seguidores tuvieron que ser sacados en camillas porque estaban deshidratados por el ayuno en una historia que ha desatado la indignación de muchos que consideran que la fe no puede llevar a la irracionalidad. El veedor de las iglesias cristianas en Colombia contó que el pastor Ferrer perdió recientemente a una hija y que padece afectaciones mentales. Sin embargo, los familiares de los creyentes pidieron la intervención de la Fiscalía para que el pastor responda por los daños morales y sobre todo por los económicos. En Bogotá, Colombia, Adriana Villamarín, Primer Impacto. Muy buenos días hermanos, Dios los bendiga. Esperando que estén muy bien y que la gracia y la bendición de Dios estén siempre con ustedes. Y antes de comenzar con el tema de hoy, pongamos este tiempo en oración, este tiempo en las manos del Señor, y que sea Dios ayudándonos a entender, a comprender y vivir lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en el día de hoy. Así que acompáñenme conmigo a orar para poner este tiempo en las manos del Señor. Padre, en nombre de tu Hijo Jesucristo, estamos reunidos a esta hora, Dios, pidiéndote, Padre, tu presencia, tu guía, y que sea Dios tú enseñándonos, Señor. Que sea tu palabra en nosotros produciendo fruto abundante, que tu palabra, Señor, sea cada día glorificándose de una manera especial y poderosa en nosotros. Bendigo, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos, Padre Celestial, aquellos que están viendo este mensaje, Señor, sea para edificación y para que seas tú también aumentando nuestra fe, fortaleciéndonos cada día, Señor. Bendigo, Dios, la vida de cada uno de mis hermanos y te doy muchas gracias. Ayúdanos, Dios, a entender, a comprender y a vivir, Dios, tu palabra, a ser hijos obedientes, hijos, Dios, que viven en tu palabra y en tus mandamientos. Muchas gracias, Dios, en nombre, Padre, de tu Hijo Jesucristo. Pedimos también la asistencia, Dios, del Espíritu Santo, que como dice tu palabra nos enseñará todas las cosas. Muchas gracias, Dios, en Cristo Jesús. Amén. Nuevamente muy buenos días hermanos, Dios los bendiga, esperando que se encuentren muy bien, que se encuentren bendecidos, con buena salud y bueno, muy dispuestos a escuchar la palabra de Dios. Espero que sea para bendición y edificación de cada uno de nosotros. El texto que vamos a leer hoy, pues entre los muchos que tengo hoy, es Juan 17, 3 al 17. Juan 17, 3, 17. Dice así la palabra de Dios. Pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo.
No ruego que les quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Y quiero hacer énfasis en el versículo 17. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Hay personas que se hacen la pregunta ¿cuál es la iglesia verdadera? Y la respuesta es que la iglesia verdadera es aquella que predica la verdad de la palabra sin distorsionarla, sin modificarla y que lo hace con sinceridad. Hoy he titulado este breve mensaje como volver a la palabra de Dios. Volver a la palabra de Dios. Bueno, ¿y por qué le puse este título? Bueno, como bien saben y lo vimos en el video, hace poco se dio una noticia de que un pastor había convocado a su congregación a aislarse porque Jesús iba a volver por su iglesia. Eso fue el 28 de enero. Este pastor le hizo vender a sus miembros todas las propiedades, joyas, ropa, electrodomésticos con el argumento de que serían raptados por el Señor Jesús. Pero, ¿qué sucedió? Todo el dinero que se recogió de la venta de posesiones, de sus casas, todo fue a parar a la cuenta del pastor. Finalmente, Jesús no llegó y el pastor no aparece para devolver el dinero de los miembros de su congregación. Y hoy nuevamente la iglesia cristiana es objeto de burla, objeto de risas por causa de estas situaciones. ¿Por qué caemos ante las mentiras de falsos pastores, profetas y apóstoles, como lo que sucedió en Barranquilla? Como cristianos debemos volver a la palabra, y cuando digo volver a la palabra, no es que ponga en duda de que la estén leyendo. Lo que sucede es que leemos muchas veces sin comprender, sin entender y sin vivir. Somos fácilmente manipulables, porque nos dejamos llevar de las emociones y por personas que usan las artimañas del error para engañarnos y desviarnos de la fe. Un hermanito tiene un sueño y de eso hace una doctrina. Uno escucha una noticia como estas y uno piensa, ¿cómo es posible que esto pase aún en este tiempo? Cuando tenemos la palabra de Dios, cuando la palabra, a Jesús le preguntaron cuándo sería el fin y el advenimiento de su venida, Jesús muy claro dijo en la palabra, Jesús dijo que eso estaba solo en el conocimiento del Padre, en la sola potestad del Padre, y que su venida sería como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. ¿Cuántos de nosotros hemos hecho prácticas que no son cristianas, no enseñadas en la palabra, muchas veces entremezclando el Antiguo y el Nuevo Testamento? Estamos llamados a obedecer la palabra y no las emociones. Si como vimos, este hombre habló que Cristo venía, en una fecha y en una hora exacta. La palabra no habla de eso. La palabra no dice ni siquiera ni el día ni la hora, porque el mismo Jesús dijo que eso estaba en la sola potestad del Padre. Por eso es importante hoy, más que nunca, volvernos a la palabra de Dios, para no caer en estas mentiras ni en estos engaños. Pero, porque uno dirá, no, es que son muy ingenuos. Pero ¿cuántas veces nosotros hemos caído en errores también por no obedecer, por no aplicar la palabra en nuestra vida? En 1 Timoteo 4, 1 al 5, 1 Timoteo 4, 1 al 5, dice la palabra, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participemos de ellos, los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse, si se toma con acción de gracia, porque la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces aquí hay dos cosas bien importantes que necesito resaltar. Dice, el final de los tiempos estará enmarcado por el abandono de la verdadera fe. Por eso no concuerdo con los que dicen que vendrá al final un gran avivamiento. Al contrario, la palabra nos advierte que realmente lo que va a pasar es que la fe se apagará. Es por eso que Pablo insta a Timoteo para pelear la buena batalla de la fe. En 1 Timoteo 6, 12
Pablo le dice, 1 Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Y le dice, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho buena profesión delante de muchos testigos. Jesús mismo dijo, cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Por eso Pablo insta de esta manera a Timoteo. Y igualmente a nosotros. Usted y yo tenemos que pelear la buena batalla. Usted y yo tenemos que pelear esa buena batalla de la fe. Porque van a llegar muchas cosas. Van a llegar falsos maestros, van a llegar falsos profetas, falsos apóstoles, para desviarnos de la verdad. También nosotros en la vida tenemos que afrontar muchas situaciones adversas, muchas situaciones difíciles, y tenemos que estar preparados, tenemos que estar cimentados en la roca, para que cuando vengan esas situaciones realmente estemos fortalecidos en la verdadera fe. Por eso Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Nosotros, usted y yo, hermanos, tenemos que batallar para no dejarnos engañar. Tenemos que ser prestos, diligentes a pelear y a batallar, porque nuestra fe no la podemos perder. Cuando Cristo venga, la fe debe vencer, la fe de usted y la mía tiene que ser hallada fortalecida. Y otro de los puntos que nos dice la palabra en Timoteo 4:1-5 es que prestarán oídos a engañadores y a doctrinas de demonios. ¿A qué, o mejor, a quién usted y yo le estamos prestando el oído? ¿Qué estamos escuchando en los medios? En WhatsApp, en YouTube, en tantos videos que se comparten. ¿Cómo estamos con respecto a la palabra para que esos engaños no nos desvíen de la fe? ¿Cómo estamos usted y yo para que eso que escuchamos, para eso que llega a nosotros, realmente no nos desvíe? Es muy importante prestar oídos, espero, a lo que la palabra de Dios nos dice. Así venga cualquier pastor, no voy a mencionar nombres, pero venga cualquier persona, sin importar quién sea, por usado por Dios, por famoso, hermanos, todo tiene que pasar por el filtro de la palabra de Dios. Nadie está por encima de la palabra. La palabra de Dios para nosotros es un fundamento que nadie puede saltarse. Por más ungido, por más pastor, por más apóstol, siempre la palabra de Dios para nosotros debe ser lo primordial. Y lo que no esté conforme a la palabra, yo no tengo ni por qué creerlo, ni por qué obedecerlo. En 2 de Timoteo 4:1-4, le dice Pablo a Timoteo, en presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de venir en su reino, y que juzgará a los vivos y a los muertos, te doy este solemne encargo. ¿Qué le está pidiendo Pablo a Timoteo? Versículo 2. Que predicara la palabra, dice, predica la palabra, persiste en hacerlo, sea oportuno o no, corrige, reprende, anima con mucha paciencia, sin dejar de enseñar. Y ahora quiero hacer énfasis en el versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina. Va a llegar un tiempo donde las personas no van a querer escuchar la sana doctrina, donde las personas ya no van a querer escuchar acerca de la santidad ni del pecado, sino que quieren vivir en libertinajes y hacer o escuchar lo que ellos quieren. Por eso dice, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. Entonces quiero resaltar esto. El versículo 3. Porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. Y esto es muy parecido a lo que pasó al pueblo de Israel con Aarón cuando Moisés se aparta para ir al monte y demorándose, ¿qué hizo el pueblo? Un becerro de oro. Eso está en Éxodo 32. Éxodo 32, desde el versículo 1. Dice, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que
marchen al frente de nosotros. Porque a este Moisés que nos sacó, no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón le respondió: quítale a sus mujeres los aretes de oro, también a sus hijos e hijas, y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro, fundió e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo: Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar frente al becerro y anunció: mañana haremos fiesta en honor al Señor. En efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber y se entregó al desenfreno. Entonces el Señor le dijo a Moisés: baja, porque ya se ha corrompido el pueblo que sacaste de Egipto. Demasiado pronto se ha apartado del camino que les ordené seguir. Pues no solo han fundido oro y se han hecho un ídolo en forma de becerro, sino que se han inclinado ante él y le han ofrecido sacrificios. Y han declarado: Israel, aquí tienes a tu Dios que te sacó de Egipto. Esa va a ser la realidad, porque dice: llegará el tiempo, y estamos en ese tiempo, en que las personas no aceptan la sana doctrina. Como el pueblo de Israel no aceptó el mandamiento de Dios, ya Dios les había indicado el camino, ya Dios les había indicado que eso no lo deberían hacer. Pero el pueblo de Israel dice que se hizo oro, de oro, para hacer un becerro, para hacer un ídolo. Y dice: se entregaron a beber, a comer y al desenfreno, es decir, al libertinaje. Eso es lo que quieren muchas personas el día de hoy. No poner caso a la palabra de Dios, en obediencia a la palabra de Dios y a sus mandamientos, sino a vivir como realmente yo quiero y escuchar una palabra que alimente eso en mí. Entonces el Señor, dice la palabra, le dijo a Moisés: el pueblo se ha ido pronto del camino, se ha apartado pronto del camino que debe seguir. Entonces ya Dios les había indicado cuál era el camino a seguir, pero siguieron su propio libertinaje. Y dice: dejarán de escuchar la verdad y se volverán a los mitos. En el versículo 4. Cuando escucho esto, no dejo de recordar a Martín Lutero. ¿Sí? Cuando Martín Lutero se le pidió que se retractara de sus escritos y las creencias que contenían, la Iglesia Católica presionándolo, él contestó: solo que me convenzan por medio de la Biblia y no por papas y concilios, que a menudo se contradicen entre ellos. Mientras no me convenzan de que hago mal, estoy obligado a creer en los textos de la Biblia. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Eso fue lo que dijo Martín Lutero, que su conciencia era cautiva de la palabra de Dios. Por eso muchas personas dicen, dejarán de escuchar la verdad y se van a volver a los mitos, porque su conciencia no está aferrada, porque su conciencia no es cautiva de la palabra de Dios. ¿Sí? Cuando nuestras conciencias están cautivas, pero de la palabra, en esto me refiero a que antes usted y yo éramos cautivos del pecado, y siendo cautivos del pecado, ¿qué hacíamos? Cosas del pecado, cosas malas. Cuando yo soy cautivo de la palabra de Dios, vivo conforme a la palabra de Dios, obedezco la palabra de Dios. Por eso Martín Lutero, en medio de ese concilio que lo estaba juzgando, él dijo: soy cautivo de la palabra. Porque él no podía ya retractarse, porque había conocido la verdad de Dios, había conocido la verdad del Evangelio por medio de las Escrituras. Y él ya no podía retroceder, él ya no podía volver atrás a las mentiras de la religión católica. Ya la religión católica se había salido de su corazón por sus enseñanzas falsas. Cuando sucede lo mismo con nosotros y escuchamos una palabra que es falsa, eso va en contra de nuestra conciencia, va en contra de lo que usted y yo creemos. Entonces, ¿a quién yo debo de seguir? ¿A lo que dicta otra persona o a lo que dicta
realmente la palabra de Dios. Entonces, cuando nuestra conciencia sea cautiva de la palabra de Dios, es para hacer y obedecer lo que la palabra de Dios nos dicta, no para hacer lo que los otros nos digan. Siempre debemos ir a la Escritura. Hoy más que nunca, aprovechando la pandemia, se están levantando falsos maestros que lo que hacen es traer terror y desesperanza. Satanás no se va a presentar a nuestras vidas diciendo, vengo a decirte una mentira. Mentira es la capacidad de tomar una verdad completa y convertirla en una verdad a medias para engañar, para torcer la palabra y engañar. En 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 15 al 17, nos dice así el apóstol Pedro, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito en casi todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender. Y mire lo que dice Pedro, las cuales los indoctos, personas que no tienen conocimiento y personas inconstantes, tuercen, como también tuercen las otras escrituras para su propia perdición. Entonces, lamentablemente hoy se están levantando personas, maestros, que tuercen la palabra de Dios, tuercen la verdad de Dios, pero para su propia perdición y para la perdición de las personas que conquistan. Así que vosotros, amados, sabiendo esto de antemano, guardaos, dice Pedro, guardaos. O sea, tenemos que guardarnos, no sea que arrastrados por el error de inicuos, caigamos de vuestra firmeza. Recuerdo lo que los dije antes. Pablo le decía a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe. Usted tenemos que estar firmes en la fe que usted y yo tenemos. Así que debemos guardarnos, dice Pedro. Tenemos que guardarnos para no caer en el error. Por eso, porque es importante la palabra de Dios. ¿Sí? Les voy a decir varios puntos de por qué es importante la palabra de Dios. ¿Por qué es valiosa? ¿Por qué es importante la palabra de Dios? La palabra de Dios es verdad. Primero, la palabra de Dios es verdad. Juan 17, 13, 17. La palabra de Dios es verdad. Jesús en Juan 17, 13 al 17 dice, pero ahora vuelvo a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo completo en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los odió porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No te ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. La verdad, hermanos, no está en un lugar o en una persona. La palabra de Dios es la única fuente de verdad. En ella no hay engaño ni mentira. En ella se revela la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Allí está consignada su voluntad, sus deseos, es decir, lo que le gusta, lo que no le gusta. En ella se encuentra la voluntad de Dios para con la humanidad y la salvación de nuestras almas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante la palabra? La palabra es importante porque la palabra de Dios es la verdad. Jesús dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros cuando estábamos en oscuridad, estábamos esclavos, pero cuando vino a nosotros y nos fue revelada la palabra de Dios, vinimos a libertad. Cuando conocí que los borrachos no heredarán el reino, entendí que tenía que cambiar, que había que tomar acciones para cambiar algo en mi vida. Y lo hice, no en mis propios medios, sino porque Dios estaba ahí. Dios me ayudó, Dios me fortaleció y pude vencer eso en mi vida. Entonces la verdad de Dios, la palabra de Dios, da vida y libertad al que la entiende, al que la lee, al que busca cada día de ella. En Salmo 19:8 dice, los preceptos del Señor son rectos, alegran el corazón. Los mandamientos, los preceptos de Dios no es para entristecernos, ni para cohibirnos, al contrario,
son para darnos libertad. Y dice, son preceptos rectos que alegran el corazón. El mandamiento del Señor es puro y alumbra los ojos. Amén. Ahora, segundo, porque es importante la palabra de Dios. Ella es importante porque ella nos santifica. En el Salmo 119:9 dice de la siguiente manera: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Como les decía, cuando identifiqué en la palabra que los borrachos no heredarán el reino de Dios, tomé acciones para cambiar. Y mira lo que dice la palabra: ¿con qué limpiará el joven su camino? Dice, con guardar la palabra. Es decir, con retenerla en su mente y en el corazón y ponerla por obra. No basta simplemente leerla, no basta simplemente escucharla, sino también ponerla por obra, vivir la palabra de Dios. No se justifican delante de Dios solamente los oidores, pues no son los oidores, sino los hacedores de la palabra, nos dice Santiago. Si yo tenemos que ser hacedores de la palabra. Por eso, ¿con quién limpiará el joven su camino? Cuando guardamos la palabra, cuando meditamos en ella, yo puedo entender la voluntad de Dios y puedo entender cuál es su pensamiento, lo que le gusta, lo que no le gusta. Yo puedo enderezar mis pasos por medio de la palabra. En Juan 15:3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Cuando Jesús estaba pronto a ser entregado, hablando con sus discípulos, orando por ellos, esta frase, este versículo, esto que les dice Jesús es bastante importante. Como les decía, ¿por qué es importante la palabra? Porque ya nos limpia. Dice, vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. La palabra de Dios tiene la capacidad de limpiarnos, de sacar de nosotros la inmundicia, esa suciedad de nuestra alma y limpiarnos realmente. Por eso la palabra de Dios es importante, porque ella nos santifica. Tercero, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Porque ella es lámpara que nos guía. Ella es lámpara que nos guía. En Salmo 119:130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra. La palabra de Dios es como una especie de lámpara que ilumina la oscuridad en nuestra mente. Antes nuestra mente estaba cerrada. ¿Cuántas veces cogíamos la palabra antes de ser cristianos y no entendíamos nada? Pero ahora que nos hemos convertido a Cristo, ya la palabra de Dios, cuando abrimos las páginas de la palabra, son entendibles para nosotros. Y si hay algo que no entendemos, podemos recurrir al Espíritu Santo. Porque dice que ya no necesitamos que nos enseñe las cosas, sino al Espíritu Santo, que nos enseñará toda verdad. Y dice, y hace entender a los simples. La palabra de Dios trae sabiduría. A la persona más simple, Dios le da sabiduría, la capacita, la llena del don de conocimiento. Por eso, la palabra de Dios es una lámpara. Dice el Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y estamos hablando que este salmo fue escrito en un tiempo donde no existía la energía eléctrica, donde en las noches tenían que alumbrarse con lámparas que eran de aceite de oliva. Entonces, cuando iban a entrar o iban a ir a un lugar, un camino, y sacaban sus lámparas, podían evidenciar que había delante de ellos. Eso hace la palabra también en nosotros. Es una lámpara que ilumina nuestro camino y abre el camino para nosotros ver claramente. Por eso la importancia de leerla. También la palabra de Dios porque es importante. Cuarto, porque es nuestro alimento. Dice Deuteronomio 8:3, y te afligió, y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías, ni tú ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Dios, de Jehová, vivirá el hombre. ¿Sí?
para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre. La palabra de Dios es un alimento espiritual y nuestro espíritu necesita alimentarse para estar fortalecido. He aquí la importancia de leer la palabra de Dios todos los días, de meditarla, de leerla con entendimiento, saber qué es lo que estamos leyendo. Eso mismo Jesús ratifica en Mateo 4:4, cuando estaba siendo tentado por Satanás. Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y como lo hemos hablado en otras oportunidades, una persona que se alimenta bien, ¿sí?, en lo natural, que se alimenta bien, es una persona que va a tener bien sus defensas, que va a crecer bien, que va a estar fortalecida. Lo mismo sucede en lo espiritual. Cuando yo no me alimento de la palabra de Dios, cuando yo no como la palabra de Dios, mi espíritu se debilita. Y es cuando empiezan las personas a separarse y alejarse del Evangelio y a caer fácilmente en aquellas personas que les dice o les promete que tienen una nueva revelación de Dios. Por eso tenemos que alimentarnos de la palabra, y así como comemos diariamente, comemos 6 veces al día, también nosotros tenemos que comer la palabra de Dios. Continuamente tenemos que estar leyéndola para no caer en la mentira. La única forma de conocer un billete falso es tocar un billete falso, es experimentar ese billete, y cuando te llega ya un billete falso vas a identificarlo, porque es diferente al verdadero. Y lo mismo sucede en la palabra. Cuando meditamos en la palabra, cuando leemos la palabra, cuando alguien te llega con algo falso, lo puedes identificar inmediatamente, porque no se va a acomodar a lo que ya hay en tu mente, en tu corazón, porque tu alma, tu corazón, tu conciencia va a estar ya cautiva por la palabra de Dios y no va a poder engañarte. La palabra de Dios, ¿por qué es importante? Porque ella es nuestro fundamento. Como un edificio, para que éste quede bien construido se necesita un fundamento firme, un fundamento fuerte, y eso es la palabra para nosotros. En Mateo 7:24 dice la palabra, dice Jesús, a cualquiera pues que me oye estas palabras y las pone en práctica, lo compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Es nuestro fundamento. Cuando estamos cimentados en la roca, en la palabra de Dios, nada ni nadie con sus falsos argumentos nos va a poder tumbar. Salmo 119:6 nos dice, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Cómo buscamos la presencia de Dios? No solamente en oración, es importante, claro, pero también yo busco la presencia de Dios cuando leo la palabra, y cuando tengo ese espacio de lectura de la palabra, estoy en busca de la presencia de Dios. David le decía a Dios, no dejes que me desvíe de tu palabra, no dejes que me desvíe de tus mandamientos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un fundamento. Si mi fundamento es débil, caeré. Llega cualquiera a inventarse, Cristo viene mañana, ay, me venda todo, y caeré. Pero cuando estoy realmente fundado en la palabra de Dios, sin desviarme de ella, sin desviarme de sus mandamientos, nadie me podrá engañar. La palabra es clara y dice, el que se crea firme, mire que no caiga. ¿Sí? Pero cuando buscamos a Dios y le pedimos, Dios, guárdame, no permitas que me desvíe de tu palabra, ni de tus mandamientos, de seguro Dios no lo va a permitir. Sexto, ¿por qué es importante la palabra de Dios? Dice, porque es más valiosa que el oro o la plata. ¿Por qué es importante la palabra de Dios? Porque es más importante, más valiosa que el oro o la plata. En Salmo 119:72 dice, mejor me es la ley de tu boca, mejor me es la ley de tu boca, que millares de oro y de plata. Hoy, en el mundo moderno,
en el que estamos, lamentablemente se le ha dado mucho énfasis a lo material, que lo más importante es tener riquezas. Y es verdad, en este mundo tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que trabajar, hay que pagar deudas. Pero le hemos quitado valor a la palabra de Dios. Nosotros no podemos ser como los indígenas que habían en América, que cambiaban el oro con los españoles por cualquier cosa, porque los indígenas desconocían el valor que tenía el oro. Así que nosotros tampoco no podemos caer en ese error de desconocer el valor que tiene la palabra de Dios. Y la palabra de Dios vale más que el oro y la plata, dice el salmista. Mejor es la ley de tu boca que millones de oro y de plata. Para concluir, debemos entender que los tiempos que estamos viviendo. Primero debemos entender los tiempos en que usted y yo estamos viviendo. En 2 de Pedro, capítulo 2, dice de la siguiente manera. 2 de Pedro, capítulo 2, dice: en el pueblo judío hubo falsos profetas, y también entre ustedes habrá falsos maestros, que encubiertamente introducirán herejías destructivas, al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Esto les traerá una pronta destrucción. Muchos los seguirán en sus prácticas vergonzosas, y por causa de ellos se difamará el camino de la verdad. Llevados por la avaricia, estos maestros que los explotarán a ustedes con palabras engañosas desde hace mucho tiempo, su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Quisiera repetir otra vez. ¿Sí? Entonces recuerden, primero entender los tiempos en que usted y yo estamos viviendo. Y eso es lo que Pedro nos está diciendo acá. Estamos en un tiempo donde se están presentando falsos maestros, donde se están metiendo personas encubiertamente, están metiendo herejías destructivas. Dice que al extremo de negar al mismo Señor que los rescató. Dice, esto les traerá una pronta destrucción. Y dice que no pocos, sino muchos seguirán sus prácticas vergonzosas. Y por causa de eso se difamará el camino de la verdad. ¿Qué pasa ahora con las personas que vieron la noticia de este pastor que engañó a estas personas? Se burlan del Evangelio, no quieren saber del Evangelio, y cuando les vayas a hablar del Evangelio, siempre van a decir, ustedes son unos locos, son mentirosos. ¿Por qué? Porque se difama el camino de la verdad por estas situaciones. Dice, llevados por avaricia. ¿Qué hizo este pastor? Por avaricia se llevó a estas personas a la mentira, al engaño, y hoy están pagando las consecuencias. Dice, estos maestros los explotarán a ustedes con palabras engañosas. ¿Qué hizo este hombre allá? Explotarlos. Dice, desde hace mucho tiempo su condenación está preparada y su destrucción los acecha. Yo no lo estoy condenando, pero la palabra en 2 de Pedro dice esto. Desde hace mucho tiempo su condenación está preparada. ¿Sí? Ahora, dice en Pedro, versículo 10, esto les espera sobre todo a los que siguen los corrompidos, deseos de la naturaleza humana y desprecian la autoridad de Dios. Dice, atrevidos y arrogantes que son, no tienen reparo en insultar los seres celestiales, mientras que los ángeles, a pesar de superarlos en fuerza y en poder, no pronuncian contra ellos tales cosas, ninguna acusación insultante en la presencia del Señor. Pero aquellos blasfeman en asuntos que no conocen. Como animales irracionales se guían únicamente por el instinto, pues nacieron para ser atrapados y degollados, lo mismo que los animales. Perecerán también en su corrupción y recibirán el justo pago por sus injusticias. Su concepto de placer es entregarse a las pasiones desenfrenadas en pleno día. Son manchas y suciedad que gozan de sus placeres, mientras los acompañan a ustedes en sus comidas. Dice, tienen los ojos llenos de adulterio y son insaciables en pecar. Seducen a las personas inconstantes. Son expertos en la avaricia, hijos de maldición. Han abandonado el camino recto y se han extraviado para seguir la senda de Balaán, hijo de Beor.
a quien le encantaba el salario de la injusticia, pero fue reprendido por su maldad. Su burra, una muda bestia de carga, con voz humana refrenó la locura del profeta. Estos individuos son fuentes sin agua, niebla empujada por la tormenta, para quienes está reservada la más densa oscuridad. Pronunciando discursos arrogantes y sin sentido, seducen a los instintos naturales desenfrenados, a quienes comienzan a apartarse de los que viven en error. Les prometen libertad cuando ellos mismos son esclavos de la corrupción, ya que cada uno es esclavo de aquello que lo ha dominado. Si habiendo escapado de la contaminación del mundo, por haber conocido a nuestro Señor y Salvador Jesucristo, vuelven a enredarse en ella y son vencidos, terminan en peores condiciones que al principio. Más le hubiera valido no conocer el camino de la justicia que abandonarlo después de haber conocido el santo mandamiento que se les dio. En su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Sí, ese es nuestro primer punto para concluir. Es entender el tiempo en que usted y yo estamos viviendo. Y es exactamente lo que estamos viendo. Personas llenas de avaricia, personas llenas de engaño, personas que tienen una mente corrupta, una mente sucia, y que guían a las personas al error. Pero como habíamos leído iniciando esta charla, que hay personas que quieren buscar maestros de acuerdo a sus pasiones y deseos. Y se les juntan miles de personas, porque es lo que les gusta oír, es lo que les gusta escuchar. Y lo segundo, por favor, no confiar en nadie. No confiar en nadie. ¿Sí? No debemos confiar en nadie, solo en la palabra de Dios, en alguien que sí predica la palabra de Dios. Pero nosotros confiamos mucho en lo que vemos, confiamos mucho en la persona. Usted y yo no podemos confiarnos de nadie. Debemos confiarnos en lo que dice la palabra de Dios. En Gálatas 1, 6, 11, el apóstol Pablo dice de la siguiente manera: me asombra, hablando a los Gálatas. La situación de Gálatas es que se habían introducido hermanos o personas judías para judaizar a los cristianos. Querían hacer una mezcla entre cristianismo y judaísmo, que no es posible. Y estaban llevando a los hermanos para que se circuncidaran o guardaran fiestas o rituales o liturgias del Antiguo Testamento. Los estaban haciendo apartarse de la verdad. Y Pablo les dice a los Gálatas: me asombra que tan pronto estén dejando ustedes a quien los llamó por la gracia de Cristo para apartarse a otro evangelio. ¿Sí? No es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión. Y eso es lo que traen estas personas: confusión al pueblo, confusión a la iglesia. Usted y yo no podemos dejarnos confundir. Cuando estamos firmes en la palabra, no va a haber confusión. No va a haber confusión, ni malos entendidos. Entonces dice: sembrando confusión entre ustedes, y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Y mire lo que dice Pablo: pero si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les ha sido dado o predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo he dicho antes, ahora lo repito: si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. Entonces miremos estas palabras tan importantes que nos está diciendo Pablo el día de hoy. Así como la iglesia de Gálatas, muchos se habían metido a sembrar confusión entre los hermanos. Dice: pero si alguno de vosotros o un ángel les dijera, así sea yo Pablo, así sea Pedro, sea cualquiera, y si vienes a hablarles un evangelio diferente, que caiga bajo maldición. Nosotros, hermanos, muchas veces, como les digo, ponemos mucho la mirada en la persona. Es que es un hermanito de mucho tiempo, es que somos amigos, es que es el pastor. No. También el que se para a predicar puede cometer errores. Y por eso es muy importante que usted y yo
pasemos todo por la palabra de Dios. Todo tiene que pasar por la palabra de Dios. Si no se acomoda a la palabra de Dios, usted, hermano, tiene que salir huyendo. Pero cuando usted escucha un mensaje y usted lo revisa y lo confronta contra la palabra y es correcto, hermano, es de bendición. Es para que se tome y se bendiga. Pero nada, si un hermano, sea yo, sea el pastor, sea cualquiera, y les predica algo distinto, dice la palabra, caiga bajo maldición. Nosotros, hermanos, no podemos ni quitarle ni aumentarle la palabra. Que Dios nos ayude realmente a guardarnos para Él y que la palabra de Dios para nosotros sea esa fortaleza. Versículo 10, dice Pablo, ¿qué busco con esto? Ganarme la aprobación humana o la de Dios. Piensa que procuro agradar a los demás. Si yo buscara agradar a otros, no sería siervo de Cristo. Entonces recuerda estas dos cosas bien importantes. La primera, entender el tiempo en que estamos viviendo. Estamos en tiempos finales, donde ya han venido o vienen falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas, para tratar de engañarnos. Y lo segundo es que no nos confiamos de nadie. En Jeremías 17:5 dice, así ha dicho Jehová, maldito aquel que confía en el hombre, que pone su confianza en la fuerza humana, mientras su corazón se aparta de Jehová. Maldito aquel que confía en el hombre. Nosotros, hermanos, tenemos que poner nuestra confianza en la palabra de Dios. No es lo que dice un hermano, no es lo que dice alguien, sino realmente lo que nos dice la palabra de Dios. Mira estas personas cómo fueron engañadas, y nosotros podríamos ser engañados también. Así que tenemos que guardarnos y que la palabra de Dios sea esa lámpara que ilumine nuestra vida. No podemos apartarnos de ella. Tenemos que pelear la buena batalla de la fe. Tenemos que echar mano de la vida eterna y estar seguros en Dios, sin bajar la guardia. Siempre, como habíamos leído en uno de los salmos, Señor, guárdame, guárdame, pero no permitas que me aparte de tus mandamientos. No me dejes desviar de tus mandamientos. Salmo 119:6. No permitas que me desvíe de tus mandamientos. Que Dios guarde nuestro corazón y nos ayude a permanecer firmes para no caer. Hermanos, Dios los bendiga, esperando que esta palabra realmente sea de bendición, sea realmente para edificar nuestras vidas, hermanos, y para no dejarnos engañar. No todo el que dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. No todo el que viene hablando de Cristo es realmente cristiano. No todo el que muchas veces va a hablar la palabra de Dios lo hace con sensatez o con sencillez de corazón o con verdad de su conciencia. Muchas veces lo hacen para explotar, porque quieren simplemente engañar y desviarte de la verdad. Que Dios nos guarde y que Dios nos ayude para no caer en estos errores tan grandes. Hermanos, Dios los bendiga, les deseo un resto de semana feliz. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, como dice en el Salmo, Salmo 119:6, con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviar de tus mandamientos. Así que acompáñeme por favor a orar. Te damos gracias, Dios, en nombre del Padre y de tu Hijo Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por tu palabra. Padre, hoy más que nunca, que en otro tiempo se han venido levantando falsos profetas, falsos maestros, Dios, que lo que buscan es desviarnos de la verdad. Necesitamos, Dios, que nos ayudes a afirmarnos cada día más en ti. Que no permitas que nos desviemos, Dios, de tus mandamientos ni de tu palabra. Ayúdanos, Dios, a vivir una vida que te honre. Que seamos realmente obedientes a tu palabra, a las Escrituras. Que seamos hijos, Señor, cuya patrón de vida es la palabra de Dios. Señor, que no pongamos nuestra mirada en el hombre, porque los seres humanos pecan, los seres humanos se equivocan, pero tú no te equivocas. Cielo y tierra pasarán, pero tu palabra, Dios, no pasará. Ayúdanos, Dios, para que no caigamos en el error en que cayó el pueblo de Israel en Éxodo, que te cambiaron a ti por un becerro de oro, porque eso era lo que ellos querían.
un Dios de libertinaje, un Dios que no les diera reglas, Señor, sino que queremos, Dios, realmente que tus mandamientos para nosotros sean deleitosos, entendiendo que tus mandamientos son amor. Tu palabra es amor para nosotros. Ayúdanos, Padre, ayuda a cada uno de mis hermanos a permanecer firmes en la fe, a pelear esa buena batalla de la fe y a echar mano, Dios, de la vida eterna. Muchas gracias, Padre, en nombre de Dios de tu Hijo Jesucristo, te damos gracias, Señor. Amén y amén.